Bienvenidos todos a este nuevo ciclo de entrevistas protagonizado por BDS y los precandidatos a las elecciones 2025. En este caso tenemos el gusto, el agrado y también diría yo el honor de estar con Amparo Vallivian, un personaje que ha destacado públicamente por su papel en la economía nacional. Es precandidato para la presidencia en 2025. Tiene un PhD en Economía y máster en Economía y Matemática por la Universidad Rice de Houston en Texas y presidente de la Aduana Nacional de Bolivia, economista líder del Banco Mundial, entre varios otros logros. ¿Qué tal, Amparo? Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Te agradezco mucho a ti y al Bolivian Debate Society por entrevistarme. El gusto es nuestro, querida Amparo. Ya he tenido el agrado de hacer otra entrevista anteriormente para un podcast. En este caso, vamos a hacer una entrevista un poco más amena, diría yo, debido a que queremos conocerte un poquito más a profundidad, ¿no? Las preguntas van a ser inicialmente un poquito más personales, debido a que queremos conocer quién es Amparo, quién es además de una precandidata, qué es lo que hace en sus tiempos libres, qué parte de su infancia es la que más destacaría, qué es lo que más le gustó de su crecimiento y hacia dónde se está proyectando. Bueno, a ver, yo en mi infancia, el primer evento, digamos, cataclísmico fue que mi mamá me puso en el pre-kinder en el Colegio Sagrados Corazones, porque mi hermana mayor, que tenía 11 años más que yo, estaba en los últimos cursos, entonces para mi mamá era fácil mandarla a su hijita con la hermana mayor. Pero las santas monjitas de los Sagrados Corazones me expulsaron a los 3 años. O sea, debo haber Ya, sido una diablilla para que las santas monjitas me expulsen. Entonces, mi mamá decidió, bueno, entonces la voy a mandar a mi hija con su hermano, el tercero de mis padres, que estaba en el Colegio San Andrews también en los últimos años, y entonces yo entré a estudiar en el Colegio San Andrews desde kinder hasta mi graduación. Nunca cambié de colegio, nunca tuve otro colegio. Cuando terminé el colegio, entré a la Universidad Católica Boliviana a estudiar economía. Elegí esa carrera por razones muy emotivas, que si quieres después te las cuento. por Eh, favor. y después de un par de años en la Universidad Católica, eh, en ese momento la Universidad Católica tenía un convenio de intercambio con la Universidad del Estado de Arizona. Entonces me presenté a ese convenio de intercambio, fui a Arizona y ahí saqué mi licenciatura en economía, ¿no? En realidad no es licenciatura porque en Estados Unidos no existe ese título, ¿no? Claro. Es bachelor's, ¿no? Y cuando terminé eso, tuve la gran fortuna de que la Universidad de Rice en Houston, Texas, me ofreció una beca para hacer mi master's y luego para hacer mi doctorado. O sea, esa fue mi carrera académica. Luego me casé, aunque había tenido un anterior matrimonio, pero muy breve y sin hijos, me casé con el padre de mis hijos, con quien hice una vida muy larga, y eh, nos fuimos en primera instancia a vivir a Ginebra. Ambos trabajábamos para la Embajada de Bolivia en Ginebra ante los organismos internacionales, y después yo he entrado y he salido de Bolivia muchísimas veces, pero un poco tiempo después el Banco Mundial me contrató bajo el programa de profesionales jóvenes. En el año que yo apliqué a ese programa, habían 5.000 candidatos de todo el mundo y se eligieron a 25. O sea que tengo el gran orgullo de decir que entré por la puerta ancha al Banco Mundial, no como Vaya. consultor ni nada, ¿no? Y trabajé durante 20 años en dos periodos distintos. Primero 5 años, renuncié, regresé a Bolivia, trabajé para el gobierno de Bolivia durante 5 años y después regresé al Banco Mundial otros 15 años. Y todo eso me ha dado pues una experiencia muy rica porque he trabajado con países en América Latina, por supuesto, pero también en África, en Europa del Este, en Asia. De hecho, tengo un hijo, mi hijo menor, que es nacido en el África mientras yo trabajaba para el Banco Mundial ahí. Y después de 20 años me jubilé del Banco Mundial a fines del 2017 y decidí regresar a vivir en Bolivia y vivo en Bolivia desde ese momento. Tengo 3 hijos,
La mayor tiene 34 años, es chef, trabaja en un restaurante en la capital de Dinamarca, Copenhague. La segunda es PhD en geografía y trabaja en el World Resources Institute en Washington, D.C. Se ha especializado en análisis de imágenes satelitales para el monitoreo de la deforestación. Y mi hijo menor es PhD en música por la Universidad de San Diego. Se graduó el año pasado y él ha decidido venir a vivir a Bolivia y actualmente vive aquí y enseña en la Universidad Católica. Qué lindo, una trayectoria muy grande, diríamos, podemos decir que el mundo le sobra. Y en este caso, gracias por habernos compartido esa clase de información. Es muy importante que nosotros sepamos acercarnos, ¿no? A quienes vamos a considerar dar el voto, algo tan importante que la ciudadanía ha perdido hace mucho tiempo. Y creo que es un tema que vamos a poder hablarlo más a profundidad después, el poder Gracias. recuperar esos valores democráticos. Gracias, Diego. En tus preguntas por escrito me decías qué hago en mis tiempos libres y quisiera Sí. poder responder a eso. Mira, cuando yo me jubilé y decidí volver a Bolivia para vivir mi jubilación, hacía muchas cosas en mis tiempos libres. Eh, Hacía mucho voluntariado, eh, tomaba clases de piano, para lo cual no tengo absolutamente ningún talento, pero me propuse en, a- mucho ejercicio. Jugaba bridge, me encanta el bridge. Fui presidente del club de bridge durante un par de años, daba clases y participaba en los torneos. Después les puedo explicar a tus amigos qué es el bridge y ojalá que les interese. Pero a raíz de esta mi aventura política, que es la primera vez que incursiono en eso, obviamente he tenido que dejar todas mis actividades extracurriculares, por decirlo así. Lo único que no he dejado es el ejercicio y obviamente pasarme largas horas en el teléfono con mis hijos. Qué lindo. Sí, a ver, sobre el tema del bridge yo creo que es algo importante porque muy poca gente ahora, al menos en mi edad, lo conoce. Y yo he tenido el gusto de conocerlo de primera mano. Pero dentro de estos tiempos libres, creo que es importante destacar cómo la carrera política que está incursionando en este momento se ha vuelto lo fundamental, ¿no? Ya hemos pasado a otro tipo de vida. ¿Considera que quizás ha cambiado mucho su ritmo de vida actualmente con todo lo que está haciendo? Totalmente, muchísimo, muchísimo, ha cambiado totalmente. Lo único que yo no he dejado es el ejercicio, porque creo que el buen estado físico es importante. Yo hago 1 hora de ejercicio todos los días, 3 veces por semana tengo un entrenador personal y 2 veces por semana voy a Pilates. Creo que eso es importante y eso no lo... Pero todo lo demás lo he dejado porque es postergable, ¿no ve? Mm, Pero además de eso, no son las cosas que he dejado, sino las cosas que he incluido en mi vida. Entonces, ahora me dedico mucho tiempo a reuniones políticas, o sea, no necesariamente con los otros candidatos, algunas veces con los otros candidatos, pero también análisis y muchísimas entrevistas. Y mi campaña se basa sobre todo en redes sociales y entonces para poder tener impacto en las redes sociales hay que hacer videos, hay que hacer mm. transmisiones de TikTok, hay que hacer muchas cosas y entonces prácticamente todo mi tiempo está destinado a eso. Claro, el contenido es muy importante. Nosotros también tratamos de abarcar todas las redes sociales posibles y procuramos ser un nexo, ¿no? Entre las personas que quieren hablarle al público, quieren hablarle a los votantes y las personas que muchas veces no saben cómo escuchar, no saben dónde preguntar. Quiero hacer una pregunta más sobre el tema personal, capaz justamente enlazando un poco sobre esto que ha sido la transformación de su vida, dejar todo esto que hacía en sus tiempos libres, empezar con las entrevistas, verse con gente que está muy metida en la política. ¿Qué es lo que la motivó a poder hacer este cambio de vida, este cambio de curso? ¿Por qué quiso ser precandidato? A ver, primero es porque veo que la situación en Bolivia, económica, social y política, es realmente una lágrima. Es una lágrima. Y en algún momento, después de haberme jubilado a fines del 2017, me puse a pensar en eso y me dije a mí misma, o sea, tú tienes una preparación profesional privilegiada, tienes una experiencia en temas de desarrollo privilegiada porque yo he trabajado en proyectos de desarrollo en los 20 años que he trabajado en el Banco Mundial, en
América Latina, en África, en Asia, en Europa, en varios lugares. Y todavía no eres tan vieja como para tirarte en tu cama y estar viendo Netflix, ¿no ve? Eh, entonces, ¿qué mejor uso de tu tiempo, del tiempo que te queda de vida? Yo me decía a mí mismo, ¿no? Amparo, que tratar de ayudar al país a que salga de esta cosa tan horrible que estamos viviendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que yo le tengo un gran agradecimiento a Bolivia, a mi país. Yo me siento en deuda con mi país. Muchas de las cosas que yo he logrado y que te las he comentado, no son solamente porque yo sea muy inteligente o muy trabajadora o muy privilegiada, sino porque también el país me ha ayudado a mí a conseguir esas cosas. O sea, te doy un ejemplo banal que va a ser, yo creo, importante para la audiencia joven que nos ve. Cuando yo apliqué a la beca en Rice University, sí tenía buenas notas, sí tenía un buen currículum, pero yo me pregunto muchas veces, ¿me habrían dado esa beca si yo no fuera mujer y si yo no fuera boliviana? O sea, no sé, no lo sé. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero no cabe duda de que el hecho de ser mujer y del hecho de ser boliviana me ha ayudado en mi vida. Entonces, si Bolivia me ha dado tanto y a través de mí le ha dado tanto a mis hijos, yo quiero devolverle el favor a mi país. Qué lindo. Creo que, bueno, empezando desde ese lado, ¿no? Haber trabajado tanto en desarrollo, en programas de crecimiento, en todo lo que es el apoyo internacional incluso. Yo también tengo la dicha de verlo de primera mano porque es lo que estudio, gracias a todo lo que se hace en el mundo, es que podemos ver cómo los programas de desarrollo son tan importantes. Quizás este sea el vínculo de acercamiento que usted ha tenido para poder retribuirlo, ¿no? Los conocimientos del trabajo que se puede lograr hacer, el buen trabajo que se puede lograr hacer. En ese sentido, ya vamos a pasar a una siguiente sección de preguntas, tomando como pie justamente esta referencia que nos menciona, y quiero preguntarle sobre los proyectos que tendría pensado, pero más importante, el orden de prioridades que le daría a ciertos tópicos importantes que haber entre salud, educación, economía, medio ambiente y seguridad. ¿Podría numerarlos del 1 al 5 en un orden de importancia quizás? ¿Qué consideraría usted que es lo más importante? Eh, a ver, Diego, te voy a responder, pero antes de responderte a esa pregunta, quisiera decirte de que hay una diferencia fundamental entre lo que es urgente y lo que es importante. Entonces, yo no te quiero decir de que el número uno es salud, la educación es dos, la economía es tres, como si eso fuera una cosa secuencial. No, lo urgente, hay cosas que son urgentes e importantes y obviamente ese es el número uno. Hay otras cosas que son urgentes, pero no son tan importantes, ese sería el número dos. Hay cosas que son importantes, pero no urgentes, sería el número tres. Hay otras cosas que son importantes, pero de muy largo plazo, sería el número cuatro, Mm, si me obligas a poner un orden de prioridad. me Entonces, parece perfecto. entonces yo creo que hay cosas que son urgentes. Entonces, si yo saliera elegida presidente, hay cosas que yo haría al día siguiente. Así de grave es la urgencia, ¿no? Por ejemplo, al día siguiente yo eh, incitaría al Banco Central a establecer el BONCIR. Lo digo incitaría porque creo que el Banco Central debe ser independiente, pero haría todo lo posible para que se establezca un tipo de cambio flexible en Bolivia porque creo que eso es muy importante para solucionar los problemas de dólar que estamos viviendo actualmente. Al día siguiente, eliminaría los subsidios a los hidrocarburos. Al día siguiente, o sea, no esperaría hacer un cambio gradual ni nada, al día siguiente. Y luego, a medida que las urgencias se van solucionando, porque esto es más o menos así, suponte tú que tienes algún familiar que, Dios no lo quiera, tiene cáncer, y ese es un problema importante. Pero en el medio de eso,
está en un accidente de tránsito y está con una fractura en, en, eh, en el fémur. ¿Qué vas a atender primero? ¿Lo urgente o lo importante? ¿Vas a dejar de que el fémur se le convierta en gangrena y lo tengan que amputar? No, o sea, hay que tener un equilibrio entre lo que es urgente e importante y lo que es a la vez urgente e importante. Entonces, hay urgencias, urgencias para mí es el tema del dólar, urgencia para mí es el tema de el déficit fiscal, que está en manos del Ejecutivo. La gran mayoría de las cosas no dependen del legislativo. Entonces, son cosas que hay que hacer rápidamente. Ahora, importante, digamos, más a largo plazo, sí, el tema económico es muy importante, salud, educación, medio ambiente también, seguridad también, todos son importantes. Y yo no me atrevería a decir, voy a hacer primero la salud, después la educación, tercero la economía. Yo no creo que la cosa funcione así. En función de gobierno, yo creo que uno tiene que atender las cosas importantes simultáneamente. Es como si fueras un payasito con las bolitas en el aire, ¿no? Un malabarista, y no vas a decir, ah, le vas a dar importancia a la bola roja o a la bola amarilla o a la bola azul. Tienes que ser capaz de manejar todas las bolas al mismo tiempo. Pero Mm, sí creo que todos los temas que has tocado, salud, educación, economía, medio ambiente, seguridad, son temas muy importantes y que están, digamos, en el mismo nivel de importancia y hay que prestarles la atención necesaria. claro, sí, es verdad, o sea, a la hora de la hora tenemos que estar capacitados para enfrentarnos a todo porque está conectado. No podemos esperar tener un gran sistema de educación si nuestra economía pende de un hilo, ¿no? Sobre el tema de los subsidios, me gustaría ver un poquito más eso a fondo. Sabemos muy bien, creo que la mayor parte de nosotros está con la conciencia muy en claro que el subsidio a los hidrocarburos es algo que nos está hundiendo poco a poco, no es algo que sea realmente sostenible. Sin embargo, también existen otro tipo de subsidios a nivel nacional que pueden ser removidos o capaz minimizados gradualmente. ¿Existe algún plan de manejo con respecto a eso? ¿Qué otros puntos importantes considera que puede haber ahí? Mira, el subsidio a los hidrocarburos es el más importante, el más distorsionador, el que más contribuye al déficit y el que más contribuye a la precariedad de la economía boliviana. Y ahí yo no tengo la intención de hacer ninguna gradualidad. Al día siguiente que yo asuma la presidencia, yo voy a eliminar todos los subsidios a los hidrocarburos, todos. Yo sé que esto no es políticamente correcto decirlo, pero yo no soy política. Yo le hablo a la gente de frente y además le quiero decir a todos los votantes que si algún otro candidato les dice algo diferente, les está mintiendo, porque el subsidio a los hidrocarburos es insostenible. Lo que sí pienso es que hay que hacer una distinción entre el subsidio al diésel y el subsidio a la gasolina. ¿Por qué? Porque el subsidio al diésel es de consumo sobre todo de la agroindustria y del transporte pesado. Y ambos sectores ya han solicitado al gobierno que les deje hacer una importación directa de diésel. Cuando uno le solicita al gobierno que les deje importar directamente, ya les está diciendo, no nos importa el subsidio, queremos Mm, comprar directamente del extranjero porque para nosotros es más importante tener el diésel con seguridad en los tiempos que los necesitamos, etcétera, etcétera, que el subsidio. Entonces, sin intermediarios. sin intermediarios y entonces ya ellos han renunciado al subsidio. Entonces, eliminarlo no creo que sea un gran problema social. En la gasolina es un poquitito distinto, porque a los consumidores privados sí van a sentir un dolor, digamos, pero lo que más me preocupa es la gente en las áreas periurbanas, la gente pobre que consume transporte público y que obviamente si hay un retiro del subsidio a la gasolina, el precio del transporte público va a subir y les va a pegar. Entonces, ahí lo que yo estoy proponiendo es para los consumidores del transporte público urbano que se vean afectados por el retiro del subsidio a la gasolina, hacer un subsidio a la demanda, no a la oferta.
sino directamente a quienes demandan transporte público y que ese sea un subsidio temporal, máximo un año y declinante, para ayudarlos a amortiguar el golpe. Ya. Respecto a los otros subsidios a los alimentos o esas cosas, francamente yo no sé qué hace el gobierno subsidiando alimentos, eso se borra y no creo, y no tiene demasiado impacto tampoco en las finanzas públicas ni en los bolsillos de los presupuestos del ciudadano. O sea que eso es solamente populismo y a mí no me gusta el populismo. Claro, ok. Creo que es importante esa distinción. No creo que mucha gente tenga muy en claro cómo funciona la separación justamente esto del diésel y la gasolina. Es muy prudente verlo desde sus aristas diferenciales, ¿no? Y explicarlo sobre todo. Creo que de una forma muy clara pudo hacer entender cuál es la idea, cuál es el plan, y le agradezco por eso. Ahora, ver un poquito más a profundidad sobre el tema de la libertad económica. Hace poco veía un informe en el que Bolivia se encuentra entre los últimos lugares en el índice mundial de libertad económica. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? ¿Existiría alguna prioridad sobre esto? ¿Cuál sería el análisis que podría darnos? Bueno, mi opinión sobre ese tema es que los masistas deben estar muy felices porque justamente ese era su propósito y lo han logrado. Pero obviamente no se puede vivir en un país y no se puede progresar en un país que no tenga libertad económica. Todas mis propuestas, y dicho sea de paso, voy a hacer un paréntesis, ustedes las pueden ver publicadas en mi sitio web que es amparoparabolivia.org, apuntan a que hay que liberalizar la economía. O sea, yo soy partidaria del libre mercado con solidaridad social. Es decir, yo pregono eh, quitar todas las restricciones a las importaciones, fomentar el libre mercado a tal punto que incluso parte importante de mi programa es la formalización del sector informal. Porque si uno se pone a pensar hoy en día, primero que el 85% de la población es informal. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, ya no importa ni el gas, ni el litio, ni la soya. ¿Cómo puede un país salir de la pobreza con el 85% de su población informal? Y, Es y verdad. entonces hay que ayudar a que la gente se formalice. Y para ayudar a la gente, que la gente se formalice, no es con el palo de decirle, 3 años de cárcel por tal infracción, ahora lo vamos a subir a 5, eso no va a solucionar nada. Tenemos que ayudarlos a ser formales. Y entonces, volviendo a tu pregunta inicial de la libertad económica, a ver, ¿cuál es el mayor libre mercado que existe en Bolivia hoy día? Es el sector informal. Ese es un total libre mercado. La Tenemos 16 de julio es un gran ejemplo. la 16 de julio, la cancha de Cochabamba, en Santa Cruz el mercado de Abasto, o sea, por Ujú. donde vayas. Es libre mercado, a la gente quiere, o sea, el boliviano quiere, no solo quiere, ya lo hace el libre mercado. Lo único que tenemos es que volverlo formal, entonces hay que dar la libertad, hay que sacar todas las restricciones a las exportaciones, no solamente por el tema de la libertad económica, sino también porque ese es un camino para solucionar la crisis del dólar. O sea que Mm. a mí me da pena de que Bolivia está en uno de los últimos lugares del índice de libertad económica. Seguramente los masistas están súper felices porque eso es lo que querían y lo han logrado, pero yo no les quiero dar gusto. Claro. Bueno, creo que el tema de la formalidad sí es un tema álgido actualmente, sobre todo por un tema sindical, ¿no? Me ponía a pensar justamente en el tema del quitar la subvención a la gasolina, como el grupo sindical de los transportistas pesa mucho, tiene un alto peso en cuanto a medidas de presión, a formas de protesta y cosas por el estilo. El país tiene mucho, mucho, mucho cuidado cuando se topa con esa clase de sectores, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente cómo mi abuelo muchas veces me hablaba de que siempre, siempre hay que tener cuidado, por ejemplo, con los mineros. No sé si ahora habrá cambiado eso. Quizás ahora hay un sector más fuerte, un sector que pesa más, alguna cooperativa, no lo sé. Pero quería consultarle cómo planea hacer un manejo de ese estilo. ¿Cómo ve el tema del sindicalismo, por ejemplo? ¿Cuáles son las medidas que podría adoptar o el tipo de mecanismo para afrontar esa clase de conflictos que se puedan formar? Bueno, a ver,
Para empezar, tu abuelo tenía razón en sus épocas, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas trabajaban en el sector minero. Hoy en día es distinto. La Ujú. gran mayoría de las personas trabajan en el sector informal. Son gremiales, son gente que se dedica a la gastronomía, son contrabandistas. La cosa ha cambiado. Y además que Ujú. antes había un sindicato minero muy fuerte. Si hoy te preguntas quién es el dirigente de los gremiales, pues están sumamente divididos y los transportistas también. Pero en Claro. todo caso, regreso a tu pregunta, ¿cómo lidiar con los sindicatos? O sea, yo pienso que los sindicatos cumplen un rol importante. Yo soy una persona de centro, aprovecho tu pregunta para decir eso. Yo soy una persona que soy un poco más de centro derecha en términos económicos, un poco más de centro izquierda en términos sociales. O sea, por ejemplo, Ujú. yo he declarado que yo mantendría todos los bonos sociales, ¿no? Lo puedo explicar y lo puedo explicar cómo se financian y por qué quisieron mantenerlos. Pero los sindicatos juegan un rol importante, pero no deben excederse del rol que ellos juegan, ¿no ve? Su razón de ser es la defensa del gremio al cual ellos representan. Cuando se salen de eso o cuando no representan los intereses de su gremio, te doy un ejemplo. La COP. La COP, la Central Obrera Boliviana, se supone que representa los intereses de los obreros. Está en su nombre, ¿no ve? Ujú. Pero jamás cuestionan temas sobre la Ley General de Trabajo, por ejemplo. Porque la Ley General de Trabajo y los juzgados laborales favorecen al empleado y no al empleador. Eso quiere decir que desfavorecen a los que no tienen empleo. Mm. ¿A la Central Obrera Boliviana le importa algo que los desempleados tengan empleo? No. Les interesa solamente incrementar los beneficios de los que ya tienen empleo. Y al incrementar los beneficios de los que ya tienen empleo, le hacen más caro al empleador poder contratar a otra gente. Entonces, no juegan el rol que están llamados a jugar. Por Mm. otro lado, el tema de bloqueos, que es tan importante, y sobre todo en el tema de bloqueos de las carreteras que conectan el comercio exterior de Bolivia, tanto de importación Exacto. como de exportación. Ahí hay que establecer un régimen que sea muy claro de que uno no puede decir, un sindicato no puede decirle al gobierno, yo quiero que me des A y si no me lo das pasado mañana voy a bloquear. Yo pienso que tiene que haber un proceso de negociación de buena fe. O sea, te pido A, le mandas una carta, no te la responden, le mandan la segunda carta, no te la responden. Tiene que haber un proceso antes de llegar al tema de bloqueo. Y tenemos que tener algunas salvaguardas muy rígidas en cuanto a lo que es el bloqueo del comercio internacional que le hace mucho daño tanto a la industria boliviana, a los trabajadores, al acceso a divisas, a la balanza de pagos, etcétera, Ujú. etcétera. Pero no quiere decir que los trabajadores tienen derecho a protestar, porque es evidente que muchas veces se pisotean sus derechos. Pero tiene que haber un proceso que no sea tan confrontativo, que sea más de diálogo y de entendimiento. Esto es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que ustedes podrían hacer para ayudarnos? Dialogar y si al final no se llega a un acuerdo, recién entonces se justifican las medidas extremas. Claro, creo que se me adelantó un poquito una pregunta y me parece perfecto. Justamente iba a consultar cómo ve el tema de los derechos laborales, los derechos humanos en general en el país y es algo muy, muy importante. También me gustaría tal vez ahondar un poquito más sobre la seguridad que ofrecemos como país a la hora de poder trabajar internacionalmente, ¿no? Con comercio exterior, porque Bolivia siempre se ha caracterizado por no tener una gran estabilidad como para poder trabajar dentro del país y eso es un problema, ¿no? Quisiera ahondar un poquito más en esta situación, pero en el tema del comercio, porque hace poco vi que es algo muy importante y una piedra fundamental justamente para poder recuperar todo lo que hemos perdido en la estabilidad del tipo de cambio, de la adquisición de divisas.
todos estos temas y es algo que está en boca de todos a la hora de la hora. ¿Cómo ve el tema del comercio y cómo lo relacionaría con los problemas que tenemos hoy en día y quizás relacionarlo también con los derechos que se pueden dar o se pueden dejar de lado de los ciudadanos, tanto los que protestan como los que se ven afectados? Bueno, a ver, sobre el tema de los derechos laborales creo que ya he dicho algo. Sobre el tema de los derechos humanos, ahí hay unas consideraciones que son muy distintas de tu siguiente pregunta acerca del comercio internacional, o sea que déjame dividir en dos tus preguntas. Claro que sí. Sobre el tema de derechos humanos, yo creo que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental de la democracia. Y yo vengo sosteniendo desde hace tiempo que Bolivia no es un país democrático, excepto un día cada 5 años. Bolivia es país democrático únicamente el día de las elecciones. Entre una elección y otra se olvidaron todos los principios de un sistema democrático. No hay separación de poderes, no hay pesos y contrapesos, no hay respeto a la libertad individual, no hay respeto a la propiedad privada, no hay respeto a la plena libertad de expresión. O sea, características básicas que tampoco son 20, son 5 o 6 de una democracia, no tenemos en Bolivia. ¿Ok? Y una de ellas es el respeto a los derechos humanos. Si yo fuera presidente, lo primero que haría es, para empezar, asegurar la independencia de poderes, respetar la independencia de poderes. Número dos, promover una reforma del sistema judicial. Y yo no creo que se pueda lograr una reforma del sistema judicial si no es vía un pacto político. O sea, esto me critica mucho porque dice, siempre la política, resolver las cosas. Yo no soy política, pero no creo que se pueda resolver el tema de la reforma judicial si no es vía un pacto político. Y puedo explicar por qué no creo que las otras soluciones puedan tener éxito. Tercero, si como poder ejecutivo dejo de perseguir a los presos políticos y el sistema judicial funciona, dejan de haber presos políticos. Eso es para mí el número uno del respeto a los derechos humanos. Tercero, plena libertad de expresión. Yo dentro de su plan de gobierno tengo promulgar una ley de transparencia y de datos abiertos. Poca gente en Bolivia sabe lo que es datos abiertos, pero yo me propongo ilustrarlos acerca porque es importantísimo. Entonces, todos esos temas son parte de mi compromiso con el ciudadano. Los tengo publicados y los repito incesantemente para que me los cobren, para que después no me digan, usted dijo tal cosa y traten de sacar una cosa que dije así en una sola vez en un medio de comunicación. No, incesantemente, para que me los refrieguen en mi nariz y me los cobren después. Mm. Ahora, en el tema de comercio, a ver, una de las cosas que yo he hecho en mi vida, que es poco conocida, pero a mí me parece importante, tal vez es uno de los logros de los cuales yo más me siento orgullosa, es que muy jovencita, más o menos a los 29 años, yo negocié la adhesión de Bolivia al GATT. El GATT es, en inglés, el General Agreement on Tariffs and Trade. Hoy en día se la conoce como la Organización Mundial del Comercio. Y yo he negociado el acceso de Bolivia al GATT. ¿Por qué? Porque soy una ferviente defensora del comercio y del libre comercio internacional. Entre paréntesis, eso me da pie a decir otra de mis propuestas, que es arancel cero para todo, absolutamente todo. ¿Okay? Que también ayuda al tema de la formalización. Pero en fin, el tema de comercio. Yo soy una ferviente defensora del libre comercio. Propongo la liberación total de las exportaciones, nada de cupos ni de sonceras. Propongo la unificación de aduana e impuestos internos en una sola institución. Propongo que la defensa de la industria nacional se dé vía tipo de cambio y no vía aranceles. Y voy a defender a rajatabla que Bolivia, por la posición geográfica que tiene una gran posibilidad de ser el nexo entre el Atlántico y el Pacífico, cosa que no se ha impulsado durante los últimos años y que tenemos la responsabilidad de impulsarlo porque eso va a causar un cambio cualitativo mayúsculo en la economía boliviana. Creo que este último punto es algo muy bueno
Yo recuerdo perfectamente que durante todas mis clases de comercio nos decían incesantemente, lo mejor que podemos hacer es mirar hacia el Asia-Pacífico. Y bueno, ya es algo que está en el imaginario, yo supongo y espero, aunque sea de todos mis compañeros que han pasado por la carrera. Entonces, es una nueva visión que es importante tenerla en cuenta. Te añado una cosa que no sé si muchos de los que escuchan están al tanto. A 60 kilómetros al norte de Lima, en el Perú, se está construyendo un puerto en Shanghái, el puerto de Shanghái. El puerto de Shanghái va a ser el puerto más grande de América del Sur. Es una inversión china, es una joint venture entre China y Perú. O sea, olvídense de Arica, de Hilo, de Iquique, o sea, el Shanghái va a ser monstruoso. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué es que el Brasil está construyendo a su propio costo un puente entre Guajará-Mirim y Guayará-Mirim? ¿Por qué? ¿Por qué los brasileros lo pagan de su propio bolsillo? La respuesta es porque los estados brasileros que más crecen son los estados que bordean el departamento del Beni, ¿ok? Y la distancia entre esos estados y el puerto de Chancay es mucho más pequeña que entre esos estados y el puerto de Santos, que es el más grande de Brasil. Entonces, el costo de transporte para los productores brasileños va a ser mucho menor yendo hacia Chancay que yendo hacia su propio puerto en su propio país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, si somos medianamente inteligentes, deberíamos hacer? Aprovechar eso y empezar a construir las carreteras. Ya hay bastante en el Beni. O sea, yo he ido 5 veces al Beni en los últimos 3 meses. Hay muchas carreteras ya pavimentadas. Unas muy buenas, otras más o menos buenas. Pero lo que no hay todavía es la conexión terrestre entre la frontera entre el Beni norte de La Paz y el Perú. Eso es una prioridad. Eso hay que hacer. Porque ya los brasileños están pagando por ese puente por algo, no, no, Se nos no están adelantando. es porque Mm, son sus propios intereses. Démonos cuenta cuáles son sus propios intereses para estar poniendo plata en su bolsillo en eso. eso es verdad. Creo que esto es un punto muy importante, ¿eh? A la hora de la hora. Nosotros, ciudadanos de pie, no tienen ningún tipo de conocimiento sobre estos proyectos. Se mueve muy poco. Y eso es uno de los principales problemas que tiene el gobierno. No muestran qué es lo que están haciendo. Y si lo muestran, se lo pasa muy de lado. Se lo Es que no están deja. haciendo nada en ese tema. No pueden mostrar porque no están haciendo nada. También estamos en esas. Entonces, con esto pasamos a la siguiente sección, que es sobre la actualidad del país. Me gustaría empezar con un tema quizás primordial para los precandidatos. ¿Qué piensas sobre la posible suspensión de las elecciones primarias, lo que se está tratando de lograr ahora? E incluso más adelante me gustaría consultarles sobre un proyecto de ley que postuló la bancada de Comunidad Ciudadana para hacer una reformulación de la ley de elecciones primarias. Ok, sobre tu primera pregunta, cuando tú hablas de la posible suspensión de las elecciones primarias, me imagino que estás hablando de las primarias que debe organizar el Tribunal Supremo Electoral y que están contempladas en la legislación actual. ¿Ok? Exacto, lo que hizo el MAS para poder justificar sus elecciones primarias. Sí, Sí, que es totalmente distinto de las primarias de la oposición. Ese es exactamente. otro tema. Ok. Entonces hablemos de la posible suspensión de las elecciones primarias del TSE. ¿Ok? Ajá, El TSE ha declarado que desea suprimir las elecciones primarias. Su argumento es de que no puede llevar al mismo tiempo las elecciones judiciales y las elecciones primarias. El argumento me parece totalmente válido. ¿Ok? Sin embargo, no justifica que se suspendan las elecciones primarias, podrían postergarse. Algunos partidos políticos dicen que se posterguen hasta julio, otros que se posterguen hasta enero. Bueno, yo creo que las elecciones primarias, tal como están en la ley hoy día, son una pérdida de dinero inconcebible. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ley, hoy día las elecciones primarias legales organizadas por el TSE son cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que solo votan en las elecciones primarias los inscritos en el padrón de cada partido. O sea, si tú, Diego, estás inscrito en el padrón de el MNR, por decir cualquier cosa,
solamente puedes votar en las primarias del MNR. Y el que está inscrito en el padrón del MAS solamente puede votar por las primarias del MAS. Primer tema. Segundo tema, que de acuerdo a la legislación actual, cada una de las fuerzas políticas tiene que presentar por lo menos un binomio. Por lo menos un binomio. ¿Qué ha pasado? La única vez que se ha aplicado esa ley, que ha sido en el año 2019, en el 2020 no hubo. En el 2019 se hicieron esas elecciones primarias, pero si solo pueden votar los miembros registrados en el partido y se admite un binomio, entonces ya el partido ha elegido a su binomio para poderlo inscribir y un rato que se hagan las elecciones primarias es ratificar la voluntad de los miembros del partido. O sea, es una pérdida de tiempo, de dinero, es un engaño, es realmente un insulto a la inteligencia de los votantes bolivianos. Eso no puede continuar. Eso no quiere decir que no puedan haber primarias del TSE. Podría reformarse la ley, ya sea en el sentido de lo que ha presentado Comunidad Ciudadana, que no me parece mal, tiene un par de errores graves, que te los puedo señalar después. Pero creo que es más importante es que ese proceso no tiene nada que ver con una posible primaria de la oposición o encuestas, porque para mí lo más importante es un candidato único de la oposición. Y un candidato único de la oposición, ojo, no es lo mismo decir frente único, pacto de la oposición, alianza de la oposición. Nada, yo nunca he pregonado eso y no estoy de acuerdo con eso. Pero que tiene que haber un candidato único, no veo que haya otra manera de derrotar al MAS en las elecciones del 2025 si no es que no hay un candidato único. ¿Y cómo elegimos un candidato único? Hay dos vías que yo conozca, estoy dispuesto a escuchar otras ideas, primarias o encuestas. ¿A la mexicana o a la venezolana? Ojo que las primarias pueden ser distintas de las venezolanas, pero primarias, porque ¿qué características tienen las primarias venezolanas? Primero, son fuera del Tribunal Electoral venezolano. Segundo, son presenciales. ¿Sí? Tercero, son abiertas. Cuarto, son con umbral. Pero también se pueden hacer otro tipo de primarias. Se puede hacer primaria electrónica en lugar de presencial. Abiertas creo que deben ser abiertas, ¿no? Siempre. Por fuera del TSE, creo que hay que hacerlas por fuera del TSE, ¿no? Y creo que hay que hacerlas con umbral. Ya, estaríamos hablando mucho, muy parecido en realidad justamente al modelo venezolano. Yo ahora voy a entrar un poquito en esta propuesta que ha dado Comunidad Ciudadana, pero porque me va a dar gancho a poder hacer otra consulta que a mí me llamó mucho la atención a la hora de ir a ver la presentación que se hizo justamente de esta su propuesta de las PASOK, que son prácticamente adoptar el modelo argentino de las PASO y adaptarlo a la bolivianita que tendríamos acá. Pero más allá de la propuesta en sí, que creo que ya le hemos tocado bien acá, algo que me molestó mucho, más que nada, es que cuando se le consultaba a la persona que nos estaba exponiendo toda la propuesta y se le decía qué tan realista es la posibilidad de que esto salga adelante, nos contestó diciendo que de todas las propuestas que había lanzado la oposición dentro de la Asamblea, dos, tres habían salido adelante, de un asiento y incluso más. Entonces hay una ingobernabilidad impresionante por parte de quien domine mucho la Asamblea, ¿no? Ahora mismo la oposición está trancadísima en cualquier propuesta que pueda hacer, porque ni siquiera es que el lado oficialista pueda hacer un análisis y diga, no, esto nos va a perjudicar, no se hace. Directamente, si viene con el sello de la oposición, se lo niega, se lo rechaza y se lo saca. Entonces, la pregunta que yo hacía en esa presentación del proyecto de ley es qué tipo de negociación, de charla, de acercamiento, de estrategia se tiene por parte de la oposición para poder sacar adelante proyectos de ley. Tratar de demostrar que lo que se realiza, lo que se trabaja, lo que se hace, es para un beneficio común quizás. No lo digo en todos los proyectos de ley, ¿no? Pero ¿cuál podría ser? No, es que estás confundiendo algunas cosas, querido Diego. A ver, cuando hablamos de oposición, una cosa es la oposición actual en la Asamblea Legislativa. Ahí hay solo dos partidos de oposición. Bueno, ahora que se ha dividido el MAS, puedes decir un tercero, ¿ok? Pero eso no representa la oposición.
¿verdad? No. La segunda cosa es de que si vamos a hablar de primarias para elegir un candidato único de la oposición, tienen que entrar todos los candidatos de oposición, sea que actualmente tengan representación parlamentaria o no. Claro. Y la tercera cosa es que no se necesita ley para que la oposición haga sus propias primarias. Ya lo ha dicho Oscar Hassan-Teufel 3 veces. Entonces nosotros tenemos que organizarnos entre nosotros, nada más. Eso es verdad. No necesitamos esa ley. Pero a la hora de la hora, sobre todo a usted, me gustaría consultarle cómo le fue con las charlas con los otros candidatos para poder conseguir esto. Bueno, somos muchos. Ahorita no hay ningún candidato ahorita. Ujú, Todos somos precandidatos. Solamente es candidato el que se inscribe ante el TSE como candidato. Y ahorita no hay ninguno. ¿Ok? ujú. O sea, que yo estoy en la misma categoría que Carlos Mesa, que Samuel Doria Medina, que Manfred Reyes, que Vicente Cuellar. Todos somos precandidatos. En mi lista somos 17, porque todavía no sabemos quiénes son todos. Hay muchos que no se han declarado. Obviamente están en campaña, pero todavía no se han declarado. Entonces, de esos 17, hace aproximadamente 3 o 4 semanas, 4 hemos suscrito un documento de unidad que dice cosas básicas. Básicamente es un documento muy cortito, está firmado por esos 4 precandidatos y además por otros líderes cívicos que no son candidatos ni representantes de políticos, de partidos políticos, pero que son líderes de sus agrupaciones cívicas. Y el documento dice que nos comprometemos a ponernos de acuerdo en un método para la selección del candidato único y a respetar el resultado. Ahora, los 4 somos nuevitos y evidentemente no arrastramos mucho del voto ciudadano todavía, ¿no? Puedo dar los nombres porque el documento es público. Vicente Cuellar, Agustín Zambrana, Carlos Bert y yo. El siguiente paso es conversar con todos los otros precandidatos, invitarlos a sumarse a este acuerdo, donde nos ponemos de acuerdo en elegir un método, seleccionar un candidato único y respetar los resultados. Y en eso estamos trabajando. Eso todavía no se ha dado, eso está en curso. Mm. Creo que es un paso importante. A la hora de la hora tocará ver quién realmente estará dispuesto, ¿no? Personalmente yo creo que es una gran solución, es una gran salida, es la mejor estrategia que tiene la oposición, pero las voluntades políticas siempre pesan más, ¿no? Sí, hay Entonces, voluntades. O sea, nosotros no, tampoco somos niños de pecho. Nosotros sabemos de que hay por lo menos unos 2 de los 17 que nunca van a querer ir como con un candidato único. Jamás, porque tienen mm, otros intereses. Y también sabemos de que algunos de los pesos pesados no les va a gustar competir con los pigmeos que somos nosotros, los nuevitos, ¿no ve? Es como que, más o menos como que el Real Madrid le propongan jugar un partido con el Bolívar y diga, no, no quiero jugar con el Bolívar porque yo soy el campeón de la UEFA y entonces, ese es un equipito boliviano. Yo les digo, ok, si estás tan seguro de ganar porque tú eres tan macho, entonces, ¿por qué no quieres ir al partido? Gáname pues en la cancha. y sí, creo que un tema es el ego, ¿no? ¿No? Y eso hay que verlo. Está complicada la situación. Bueno, voy a pasar a algo tal vez que también está bastante relevante, no solo aquí en Bolivia, sino en la región. A nivel regional, algo que se habla mucho es de litio. Nosotros, como parte del triángulo de litio, tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer con este material en nuestro territorio. ¿Cuál sería su plan? ¿Cómo ve la situación? A ver, justamente hace un par de semanas participé en una presentación de un experto muy profesional en el tema y voy a resumir lo que nos dijo y yo le creo. Primero que el país ha invertido aproximadamente $1.000 millones en varios proyectos de litio y el resultado es cero. O sea, prácticamente cero en producción, en exportación, en generación de divisas, como uno lo quiera ver. Además que todos esos contratos han sido muy debajo de la mesa, no ha habido licitaciones internacionales, es muy difícil conseguir la información eh, a- 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 sobre los contratos, a quién se ha contratado, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que se ha hecho hasta ahora realmente ha sido hecho
de una forma poco profesional y muy dañina para el país. Eso no quiere decir de que a futuro, si es que hay un gobierno absolutamente razonable en el país, se deba abandonar el proyecto del litio. O sea, sí tiene una potencialidad para contribuir al desarrollo de Bolivia, a la generación de divisas, al incremento de las exportaciones. Pero lo importante es entender de que el litio jamás va a ser para Bolivia lo que fue el gas en el pasado. Aún si las cosas se hicieran perfectamente bien, el gas en algún momento llegó a contribuir más o menos el 3% del Producto Interno Bruto, del crecimiento del Producto Interno Bruto. El litio no va a alcanzar ni al 1, si es que las cosas se hacen muy bien. En materia de exportaciones, en materia de generación de divisas, de contribución a los impuestos nacionales, más o menos, si las cosas se hacen muy, muy bien y profesionalmente, el litio va a ser un tercio de lo que fue el gas en el pasado. ¿Que hay que hacerlo? Sí hay que hacerlo. Pero no esperemos que el litio vaya a reemplazar lo que fue el gas. Eso es verdad. Bueno, seguimos dentro del modelo primario exportador en ese sentido, ¿no? Es algo que capaz tengamos que modificar, verlo de otra forma, cambiarlo. No sé cuál será Ese es la otro postura. tema. O sea, Ajá, tu pregunta era acerca del litio, no era acerca del ajá. sistema primario exportador. O sea, si tú te fijas hoy día, y hoy justamente salieron publicadas las cifras del comercio exterior de los primeros 4 meses del año 2024 por el INE. Y una de las cosas que sorprende es que el primer rubro de exportaciones en Bolivia es manufactura. Eso es verdad. O sea que, y además, estamos nomás diversificados porque hace 2 años era el oro, la soya sigue siendo muy importante. En manufacturas, muchas de las manufacturas son derivadas de la soya, del girasol, etcétera. Castaña ha crecido enormemente. Hay muchas otras oportunidades y yo creo, francamente, de que eh, igual o más importante que el litio es el desarrollo de la región noramazónica de Bolivia, o sea, del departamento del Beni, norte de La Paz, Pando, parte de Santa Cruz, y sobre todo por este tema que mencioné anteriormente, que va a ser el lugar de tránsito entre los brasileros y el puerto de Chancay. Claro. Sí, o sea, esto de las plantas oleaginosas también, ¿no? Hace poquito vi un estudio sobre los girasoles, incluso el aceite de girasol, y que, según tengo entendido, es el único producto con 99% de ganancia adicional que generamos, ¿no? No hay otro que se haya trabajado tanto, que haya tenido tanto impacto en nuestro comercio. Es una de las principales cosas que exportamos, solo por debajo de Argentina, en nuestra región. Entonces No, hay por más debajo cosas del por ver. Brasil también. El Brasil es el mayor exportador de la región. Del aceite de girasol. No, estoy hablando de oleaginosas en general. Ah, ahí sí, sí, seguramente nos compiten un montón. Pero sí, hay más cosas para ver. Eso me parece un punto muy Sí, interesante. Además del litio, no podemos solo cerrarnos en este tema. Ya hay exacto, que ver nuestra matriz productiva, ¿no? exacto. Perfecto. Ahora, creo que algo importante dentro de todo lo que es la actualidad y que muchos compañeros incluso me han estado consultando, incluso internamente en el grupo de BDS le estaré comentando, que me han pedido que le consulte más acerca de la reforma judicial. ¿Qué es lo que ve que se está haciendo y que se podría hacer mejor? No veo que se esté haciendo nada en la reforma judicial. O sea, ahorita no veo nada. Ahorita lo único que se está discutiendo es la elección de los magistrados, porque se terminó su mandato, pero bajo el mismo modelo. No hay una reforma judicial. Y como dije anteriormente, yo no creo que pueda haber una reforma judicial como una iniciativa ciudadana o de expertos o de colegios, sin decir que menosprecio sus opiniones, para nada. O sea, Mm, creo que hay que escuchar, pero creo que al final del día hay que ser lúcidos en que no se va a dar ninguna reforma judicial de ningún tipo si no es vía un acuerdo político. Y claro, ese acuerdo político tiene que ser el oficialismo y la oposición.
sin importar quién sea el oficialismo y quién sea la oposición. Si no hay un acuerdo político para la reforma de justicia, no se va a reformar la justicia, ¿ok? Ahora, las ideas de cuáles deben ser las reformas, por supuesto que tienen que venir de los colegios de abogados, de la sociedad civil, de los especialistas, etcétera, etcétera. Pero por muy buena voluntad que todos ellos tengan y por más brillantes ideas que todos ellos tengan, la realidad es de que no va a haber una reforma del sistema judicial si no es vía un acuerdo político, en mi opinión. Es verdad, hace poco se hizo un intento, ¿no? Desde una iniciativa, si no me equivoco, del Granado, para poder hacerlo y no llegó a ningún puerto, Y lastimosamente. aunque hubiera obtenido el número de firmas necesarias, igual se lo iban a trabar con los órganos judiciales actuales y con la asamblea actual. Sin acuerdo político, francamente, no veo cómo se pueda llevar a cabo. Es verdad, es verdad. Bueno, siendo este el caso, me queda solo una pregunta que en parte ya ha sido respondida, ¿no? Sobre el tema de la oposición. ¿Cómo ve la posible unificación de la oposición y esta idea magnífica que podría seguir con un candidato único? Más a profundidad, ¿qué tan plausible es? Yo quiero repetir porque la gente está muy confundida. Yo no quiero una plataforma única, un frente único. Yo creo que hay que tener un candidato único de oposición. Y una vez que el candidato único de oposición, elegido por el pueblo y no elegido por los precandidatos, porque la gente habla de esas cosas. Ah, es que los precandidatos tienen sus intereses personales y no tienen desprendimiento y no son patriotas y bla, 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 bla. Nunca se va a lograr un acuerdo entre precandidatos para elegir el candidato único. Y si se lo lograra por un milagro del Señor, sería profundamente antidemocrático que 17 personas se reúnan alrededor de 4 paredes a decidir eso. Es el pueblo el que tiene que decidir a su candidato único. Y una vez que haya un candidato único, ahí sí todos los otros candidatos tienen que apoyarlo y ahí sí se hace un frente. Ahí sí se hace una lista única de candidatos parlamentarios para que el candidato único de la oposición, si gana, tenga gobernabilidad. Porque lo peor que nos puede pasar es que después de todo este esfuerzo titánico, lleguemos a tener un candidato único de la oposición, el candidato único de la oposición le gane al MAS, sea presidente y no pueda gobernar porque la asamblea está totalmente dividida. Necesitamos asegurar gobernabilidad del candidato único de la oposición, o sea que ahí va a ser cuando se discuta cómo se establecen las listas de los parlamentarios para asegurar que el candidato único tenga una mayoría parlamentaria. Ahí va a ser el momento de discutir el programa único. Yo no quiero que el pueblo boliviano escoja solo un programa, que todos los precandidatos nos tenemos que poner de acuerdo en un programa único, como hablan muchos doctos analistas políticos, para ofrecerle al pueblo un solo programa. No, la candidatura tiene que ser disputada. Si hay un votante que prefiere el programa económico que va a proponer el rato que lo proponga Vicente Cuellar, pues que vota por presidente Cuellar. Si hay otro votante que prefiere el programa económico que yo ya he propuesto, que vote por mí. Si hay otro votante que prefiere el programa económico que va a proponer en algún momento Samuel Doria Medina, si es que decide que vote por Samuel Doria Medina. No podemos todos tratar de ponernos de acuerdo, cosa que además es utópica, jamás nos vamos a poner de acuerdo en un solo programa, pero si lo lográramos, entonces vamos a ir a donde el votante a decirle voten por este programa, por esta única propuesta, por esta única persona. No, esto es 17 precandidatos, cada uno por su lado, cada uno por su programa, que escoja el pueblo, y una vez que el pueblo escoja a uno de los 17, ahí recién nos unimos. Eso es un tema muy importante. Estoy totalmente de acuerdo a la hora de mantener valores democráticos, ¿no? Es Porque es fundamental, fundamental. fundamental. Y la gente sigue hablando como en el pasado. Ay, es que los precandidatos se tienen que poner de acuerdo. No, señores, yo no voy a ir a reunirme entre gallos y medianoche a puertas cerradas de espaldas a la población para negociar 4 diputados y 5 senadores y 3 embajadores. No lo voy a hacer. O el pueblo elige al candidato único de la oposición o yo me bajo. Ya lo he dicho y lo sostengo. Y eso creo que es el mensaje que más claro tiene que quedar ahora, ¿no? La diferencia que existe entre esas posturas.
Exacto. Además de esto, también les vamos a repetir que vamos a colgar los sitios en los cuales están las propuestas de amparo, está la presentación de amparo, lo vamos a poner aquí abajo en la descripción cuando finalice el live y para que puedan visitarlo, para que puedan revisarlo, puedan verlo y comparar, ¿no? Todo lo que son las propuestas reales, cómo se ven. En mi sitio web están las propuestas, está mi currículum y además están los links a todas las redes sociales. Perfecto. Tengo dos preguntas interesantes que nos han hecho llegar, que me gustaría hacer. Una un poquito complicada y la otra capaz interesante de responder. Quisiera empezar con la complicada y es, ¿cómo ve el manejo del narcotráfico en el país? Bien. A ver, yo creo que el narcotráfico es un desafío, para empezar, global, pero para circunscribirlo un poquito más, es regional. Yo no creo que la lucha contra el narcotráfico pueda ser algo que Bolivia pueda afrontar solo. Yo creo que trasciende fronteras en la región y lo que yo quisiera ver es una especie de DEA sudamericana, donde participen Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, los países productores, los países de tránsito, los financiadores, los que dan asesoramiento técnico, que son los brasileros, las mafias brasileras, etcétera, etcétera, y que podamos compartir inteligencia, que podamos comprar equipamiento en forma conjunta para abaratar costos, mismos fusiles, mismos visores, mismos equipos de transporte y sobre todo el tema de la inteligencia. Porque el narcotráfico no sabe de fronteras. Al narcotráfico no le interesa dónde acaba Bolivia y empieza Brasil o dónde acaba el Perú y empieza Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para cooperar entre las fuerzas del orden de la misma manera que ellos cooperan para sus actos mafiosos. Mm. Eso me parece un punto muy importante, ¿no? La cooperación en la alta política. Seguridad internacional debe ser prioridad en cuanto a cooperación. Exacto. Quería consultar algo, así ya personalmente es una pregunta mía, debido a todo lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador y lo que está pasando con el efecto Bukele en otros candidatos, ¿no? Escucho muchas veces que otros candidatos en otros países están tratando de adaptar el modelo de Bukele a sus países. Sin embargo, haciendo un pequeño análisis, no creo que sea lo mismo enfrentarnos, por ejemplo, a una Mara, ya un nivel muy alto del crimen organizado, al tipo de crimen que tenemos, por ejemplo, aquí en Bolivia. ¿Cómo ve la posibilidad de ver un método Bukele o algo parecido a lo que ha hecho Bukele acá? A ver, o sea, a mí me gusta mucho lo que ha hecho Bukele en El Salvador en su primer gobierno. No me gusta el hecho de que él se ha hecho reelegir inconstitucionalmente. Claro, O eso sea, es. no se puede, por muy bien que lo haya hecho, y aunque el 85% de la población de El Salvador lo ha reelegido, es ilegal y la ley se respeta y la constitución se respeta. Segundo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema de las maras en El Salvador. Yo he vivido en Nicaragua 3 años, o sea, alguito sé del tema. Es muy distinto que el narcotráfico en Bolivia. Son fenómenos totalmente distintos. No tiene una conexión internacional tan grande como tiene el tema del narcotráfico. Eh, eh, es otro manejo. O sea, yo aplaudo lo que hizo Bukele durante su primer gobierno, no aplaudo que se haya hecho reelegir y creo que si yo llegara a la presidencia, tal vez podría pedir consejo de sus asesores, de ver qué cosas hicieron, que son aplicables en Bolivia. Hasta ahí, nada más que eso. Claro. Sí, es algo muy importante, ¿no? Saber separar, por ejemplo, la magnitud que se maneja en tema poblacional en El Salvador y la magnitud de territorio y población que podemos llegar a tener nosotros. Es algo muy distinto. Muy Pero lo distinto. consulto porque justamente salió Milei en su momento y salieron aquí todos los pseudo Mileis en Bolivia a querer moverse. Salió Bukele en su momento y aquí todos quieren hacer su modelo igual de No, Bukele. pero yo no soy la Milei boliviana, ni la Bukele boliviana, ni nada que ver con eso. Exacto. Ya, perfecto. Esa era la consulta. Y la última que me parecía muy curiosa, que esto llega de afuera, es que si podría describir con una sola palabra a cada departamento. Ah, ay, qué difícil. A ver, yo diría
El Santa Cruz es pujanza. El Beni es, eh, perdón que utilice tres, es el futuro que comienza. Ok, Pando es un ejemplo. La Paz es, ¿cómo lo puedo decir en una sola palabra? La Paz es líder. Cochabamba es única. Chuquisaca es culta. Potosí es valiente. Oruro es vital. Y Tarija es alegre. qué lindo. Qué feo que me des solo una palabra, porque me obligas a circunscribir en una sola cosa, porque yo creo que hay muchas más cosas sobre Tarija que el solo hecho de ser valiente, perdón, alegre. Hay muchas más cosas en Claro. Chuquisaca, ser culta, qué sé yo, pero bueno, como me has puesto una camisa de fuerza, la estoy respetando. Pero está perfecto. Creo que han sido palabras muy bien buscadas, muy bien pensadas. Yo capaz a nuestra maravillosa lo hubiera puesto conflictiva en lugar de líder, pero creo que son cosas que nos dejan ver con claridad cómo se proyecta. Y como una simple pregunta puede mostrarnos mucho. Hasta aquí hemos llegado con todas las preguntas. No sé si usted quisiera añadir algo más. Ya hemos concluido incluso con las del público. Esta vez no No, fueron yo muchas. solamente quiero señalar de que entre las preguntas que me mandaron por escrito hubo una que no se tocó y que me parece que es muy importante, que le va a interesar, que le interesa a todos los bolivianos y le va a interesar a tu auditorio, que es el tema del dólar, ¿no? Ah, sí, por favor. Creo que lo quería dejar al último. Bueno, entonces yo quiero decirles lo que ya he dicho varias veces y voy a seguir diciendo. Primero que al día siguiente de ser elegida presidente, no elegida, sino posesionada presidente, trabajaría con el Banco Central para instituir el sistema del bolsín y tener un tipo de cambio flexible y no un tipo de cambio fijo. Y lo segundo es que para poder tener un tipo de cambio estable, porque queremos que sea flexible pero estable, tenemos que incrementar la oferta de dólares en el país. Lo que está sucediendo ahorita con el tipo de cambio paralelo es de que hay más demanda que oferta. Entonces tenemos que preocuparnos de aumentar la oferta de dólares. ¿Y cómo se aumenta la oferta de dólares? Tres vías principales. Liberación de las exportaciones, atracción de la inversión extranjera, que no solamente es bueno para el dólar, sino para las reservas de gas y las exportaciones mineras y otros temas, ¿no? Y la negociación de créditos de libre disponibilidad con los organismos de cooperación al desarrollo, porque los créditos de libre disponibilidad son dólares que le entran directamente a la economía y no son los créditos que se negocian de proyectos que le entran de a poquito y que muchas veces la gran mayoría del dinero va a los proveedores extranjeros. Lo que necesitamos es dólares en nuestra economía y esos son créditos de libre disponibilidad, inversión extranjera y exportaciones. Claro. La integración regional es muy importante, ¿no? Tenemos que salir un poquito de la visión Sí, de pero la la economía andina. integración regional, digamos, es un término que ha sido demasiado abusado para Mm. justificar demasiadas cosas que le hacen mucho daño al país. Es todo un capítulo aparte, es otra entrevista. Sí, podríamos dedicar una sola, capaz, al ingreso al Mercosur. Sí. Pero bueno, entonces, con eso ya concluido, vamos, repito, vamos a dejar las redes de Amparo al final del live, en los comentarios, para que pueda visitarlas y para que puedan ver las propuestas, sobre todo. Lo más importante de un ciudadano, de un elector responsable, es aquel que conoce perfectamente a los candidatos y lo que quieren decirle a la población. Esto ha sido una entrevista de parte de Bolivian Debate Society. Agradecemos nuevamente la presencia de Amparo Vallivian y hasta la próxima. Amparo, por favor, Gracias. saludo para los que nos quedaron hasta ahora con nosotros.
Hasta luego, gracias a todos.